Hay verdades que no entran suave al corazón, entran como un golpe seco, como una puerta que se cierra de repente, como ese momento incómodo en el que por fin entiendes por qué has vivido tan cansado. Y esta es una de ellas. No todas las personas merecen tu ayuda. Suena duro, casi prohibido, porque te enseñaron que ayudar siempre es bueno, que dar siempre te hace mejor, que decir que no es egoísmo, pero ahí empieza la trampa. Porque hay una diferencia inmensa entre amar y dejarte vaciar, entre servir y permitir que te destruyan, entre tener compasión y convertirte en combustible para la comodidad ajena. Y si nunca aprendiste esa diferencia, entonces probablemente llevas años dando, años cediendo, años apagándote, sin entender por qué tu bondad no te da paz. Lo más peligroso de esto es que casi nunca comienza con maldad. Comienza con una intención noble. Tú quieres estar para los demás. Tú quieres hacer lo correcto. Tú quieres parecerte a esa versión generosa de ti mismo que siempre dice, aquí estoy. Pero mientras tú piensas que estás construyendo amor, a veces lo que en realidad construyes es un hábito de abuso alrededor de tu vida. Y eso duele más, porque no te destruyen tus enemigos. Muchas veces te desgastan las personas a las que abriste la puerta con cariño. Personas que aprendieron que siempre estarás ahí, incluso cuando no lo merecen, incluso cuando no cambian, incluso cuando te rompen. Y aquí es donde casi todos se equivocan, porque creen que el problema es dar demasiado, cuando el problema real es dar sin discernimiento. Jesús nunca amó de forma ingenua. Esa es la parte que muchos prefieren no mirar. Sí amó hasta el extremo, pero no se entregó igual a todo el mundo. No persiguió a quien no quería escuchar. No forzó milagros en corazones cerrados. No confundió compasión con permisividad. Y eso debería sacudirte, porque si incluso Cristo distinguía entre un corazón abierto y uno endurecido, entonces tú también tienes que aprender a hacerlo. De lo contrario, seguirás llamando virtud a lo que en realidad es miedo al conflicto, necesidad de aprobación o incapacidad de poner límites. Y mientras tú sigues intentando salvar a todos, hay personas drenando tu tiempo, tu paz y tu alma sin intención alguna de cambiar. Por eso hoy vamos a entrar en una verdad incómoda pero liberadora. 9 tipos de personas a las que ayudar no solo resulta inútil, sino peligrosamente destructivo. Y antes de que te resistas, antes de que pienses que esto suena frío o poco cristiano, necesito que escuches hasta el final, porque no estamos hablando de dejar de amar. Estamos hablando de dejar de alimentar lo que te hiere. Estamos hablando de entender que a veces el acto más amoroso no es acercarte, sino retirarte. No porque odies, no porque seas superior, sino porque hay corazones que convierten tu bondad en permiso para seguir igual. Y cuando eso pasa, ayudar deja de ser caridad y se convierte en complicidad. La primera persona que no merece tu ayuda es la que no reconoce que tiene un problema. Y esto lo cambia todo, porque no puedes rescatar a alguien que está convencido de que no necesita ser rescatado. No puedes abrirle los ojos a quien está orgulloso de su propia ceguera. No puedes sanar a quien se ofende cuando le nombras la herida. Esa persona puede escucharte durante horas, pedirte consejo, llorar delante de ti, incluso hablar como si quisiera cambiar, pero en el fondo solo busca una cosa: que le confirmes que no tiene nada que corregir. Y en el instante en que dejas de darle la razón, se cierra, se justifica o se aleja. Ahí entiendes algo doloroso. No quería ayuda, quería validación. Ese tipo de persona agota de una forma especial, porque te hace sentir que casi lo lograste. Te cuenta su historia, te muestra sus heridas, te invita a entrar en su caos, pero justo cuando parece que va a reconocer su parte, da un giro y vuelve a colocarse en el centro como inocente absoluto. Entonces tú explicas más, insistes más, oras más, esperas más, porque crees que una frase adicional va a despertarlo, pero no ocurre.
Y no ocurre porque la transformación empieza con humildad. Y sin humildad, toda ayuda rebota. Así como una semilla no puede echar raíz sobre piedra, la verdad no puede entrar en un corazón lleno de sí mismo. No importa cuán sabias sean tus palabras si del otro lado no existe apertura real. Tal vez lo más triste es que muchas personas bondadosas se quedan años atrapadas en esta dinámica. Acompañan, aconsejan, sostienen, repiten lo obvio con paciencia infinita, mientras el otro sigue exactamente igual. Y como no quieren parecer duros, siguen dando. Como no quieren cargar con culpa, siguen disponibles. Como no quieren aceptar que no pueden hacer nada, se convencen de que necesitan intentarlo una vez más. Pero cada intento fallido les roba algo. Les roba energía, les roba claridad, les roba alegría, hasta que un día descubren que han invertido lo mejor de sí en alguien que jamás quiso cambiar, solo quiso sentirse cómodo sin hacerlo. Y aquí viene la parte que cuesta aceptar. No siempre insistir es amar. A veces insistir es negarte a ver la realidad. A veces seguir ayudando a quien no reconoce su problema solo prolonga su engaño y profundiza tu desgaste. Porque mientras tú le sostienes el peso, esa persona nunca toca fondo, nunca despierta, nunca enfrenta el espejo. Por eso el amor maduro sabe retirarse a tiempo, sabe esperar sin perseguir, sabe orar sin invadir, sabe estar disponible sin convertirse en rehén. Y esa diferencia, aunque parezca pequeña, puede salvarte la vida interior. La segunda persona que no merece tu ayuda es la que rechaza toda responsabilidad por su situación. Esta persona sí reconoce que algo está mal, pero jamás admite que ella tenga algo que ver. Siempre hay un culpable afuera, siempre hay una explicación externa, siempre hay un villano conveniente. Si su vida sentimental fracasó, fue por la otra persona. Si perdió oportunidades, fue por la injusticia del mundo. Si nadie la soporta, es porque todos son crueles o envidiosos. Nunca hay autocrítica, nunca hay examen interior, nunca hay esa frase tan simple y tan poderosa que podría cambiarlo todo. Yo también fallé. Y cuando alguien vive así, ayudarle se vuelve casi imposible. Porque toda salida exige, primero, asumir una parte de la carga. Si yo no hice nada, entonces yo no tengo nada que cambiar. Si todo me pasa por culpa del exterior, entonces mi única tarea es quejarme, esperar o exigir que otros me rescaten. Y ahí es donde muchas personas generosas caen en la trampa, porque escuchan el dolor real de esa víctima permanente y sienten compasión. Pero una cosa es consolar a alguien herido, y otra muy distinta es confirmar una narrativa donde nunca es responsable de nada. En ese punto ya no estás ayudando, estás reforzando la prisión mental en la que vive. Quizá ahora mismo te está viniendo un nombre a la cabeza, quizá incluso te esté doliendo reconocerlo, pero espera, porque lo más peligroso de estas personas no es solo lo que hacen contigo, sino lo que despiertan dentro de ti. Y justo ahí es donde todo empieza a ponerse todavía más serio, porque lo que despiertan dentro de ti no es solo compasión, es una necesidad silenciosa de arreglar lo que no te corresponde. Y eso engancha, te hace sentir útil, necesario, incluso especial. Pero ese sentimiento es peligroso, porque mientras tú intentas rescatar a alguien que no asume responsabilidad, poco a poco empiezas a cargar con una vida que no es tuya. Y sin darte cuenta cruzas una línea invisible de ayudar a sostener. Y sostener a alguien que no quiere cambiar es como intentar empujar un muro que nunca se va a mover. Te desgastas, te frustras, te cuestionas, pero el muro sigue ahí, intacto. Y aquí es donde aparece la tercera persona que no merece tu ayuda, la que solo te busca cuando necesita algo. Esta es más fácil de reconocer, pero curiosamente también es una de las más toleradas, porque al principio no parece tan grave. Un mensaje
después de meses. Una llamada inesperada, un me acordé de ti, y por un segundo algo en ti se alegra hasta que llega la petición. Y ahí lo entiendes. No eras importante. Eras útil. Lo más inquietante es que este patrón se repite con una precisión casi perfecta. Desaparecen cuando no necesitan nada y reaparecen justo cuando sí. Y tú lo sabes, lo has notado, pero decides ignorarlo porque no quieres parecer desconfiado, porque te dices que tal vez esta vez es diferente, porque una parte de ti sigue esperando que haya algo genuino detrás, pero no lo hay. Y cuanto más das, más confirma su comportamiento. Le enseñas que puede aparecer, tomar, irse y volver cuando quiera, sin consecuencias, sin compromiso, sin relación real. Y eso tiene un costo emocional enorme, porque no se trata solo del favor que haces, se trata de lo que eso significa. Significa que tu tiempo no es valorado, que tu presencia no es buscada, solo tu utilidad, que no hay reciprocidad. Y una relación sin reciprocidad no es una relación, es una extracción constante, una fuga lenta de tu energía hacia alguien que nunca tiene la intención de quedarse. Pero aquí viene lo más incómodo, y es que muchas veces tú participas en ese patrón, no conscientemente, claro, pero cada vez que dices que sí sabiendo que te están usando, cada vez que ignoras la incomodidad interna, cada vez que eliges no poner límites para evitar conflicto, estás colaborando, estás validando, estás enseñando cómo tratarte. Y eso duele admitirlo, porque implica que no todo depende del otro, también depende de ti. Por eso, romper este ciclo no empieza con confrontar al otro, empieza contigo, empieza con darte cuenta de que tu valor no está en lo que das. Empieza cuando entiendes que decir no te hace egoísta, te hace consciente. Y en el momento en que empiezas a poner límites, ocurre algo interesante. Algunas personas desaparecen. Y eso, aunque duela, no es una pérdida, es una revelación. Pero si creías que esto era lo más complicado, espera, porque lo que viene es aún más sutil, más profundo y más difícil de detectar. Porque hay personas que no solo te usan, hay personas que te controlan. Y lo hacen sin levantar la voz, sin imponerse directamente, sin parecer agresivas. Lo hacen apelando a lo mejor de ti, a tu bondad, a tu empatía, a tu deseo de hacer lo correcto. Y cuando eso pasa, ya no estás ayudando por decisión, estás ayudando por presión. Y cuando empiezas a ayudar por presión, ya no eres libre. Y ese es el punto exacto donde entra la cuarta persona que no merece tu ayuda, la que te manipula emocionalmente para conseguir lo que quiere. Pero aquí es donde todo se vuelve más peligroso, porque esta persona no se presenta como alguien abusivo, se presenta como alguien vulnerable, alguien que sufre, alguien que te necesita. Y justo por eso cuesta tanto detectarla. No te ordena, te hace sentir, no te exige, te culpa, no te obliga, pero logra que decir no se sienta como traición. Y ahí es donde te atrapa, porque tú no quieres ser una mala persona. No quieres fallarle a alguien que dice que depende de ti. No quieres cargar con la idea de que pudiste ayudar y no lo hiciste, y entonces cedes una vez más, aunque estés cansado, aunque no quieras, aunque algo dentro de ti te diga que esto no está bien. Y lo más inquietante es que ni siquiera necesitas que te lo pidan directamente. A veces basta una frase, una mirada, un silencio cargado de expectativa. Después de todo lo que he pasado, eres el único que me entiende. Si tú no estás, no sé qué voy a hacer. Y de pronto, sin darte cuenta, ya estás dentro otra vez, haciendo algo que no querías hacer, diciendo sí cuando querías decir no, sacrificando tu paz para evitar
sentir culpa, pero aquí hay algo que necesitas ver con total claridad. El amor verdadero no funciona así. El amor no manipula, el amor no te encierra. El amor no te hace sentir responsable de la estabilidad emocional de otra persona. Cuando alguien usa su dolor como herramienta para controlarte, deja de ser una relación sana y se convierte en una dinámica de poder. Y tú quedas atrapado en el rol de salvador mientras el otro nunca cambia realmente. Y esto desgasta más de lo que imaginas, porque no solo te quita tiempo o energía, te roba claridad. Empiezas a dudar de ti, empiezas a preguntarte si eres demasiado frío, demasiado duro, demasiado egoísta, cuando en realidad lo único que estás intentando hacer es protegerte. Y mientras más tiempo permaneces ahí, más difícil se vuelve salir, porque la culpa se hace más fuerte y la costumbre más cómoda. Por eso, reconocer a un manipulador emocional no es solo importante, es urgente, porque mientras no lo veas, seguirás cayendo en el mismo patrón una y otra vez. Pero en el momento en que lo ves, algo cambia. Empiezas a notar las frases, empiezas a identificar las tácticas, empiezas a sentir la diferencia entre alguien que pide ayuda y alguien que te arrastra a dársela. Y cuando finalmente te atreves a decir no, pasa algo que lo revela todo. La reacción, porque una persona sana puede sentirse triste si no puede contar contigo, pero lo acepta, lo respeta, lo entiende. Pero el manipulador no. El manipulador castiga, se aleja de forma fría, se vuelve agresivo o peor, intensifica la manipulación. Y en ese momento por fin lo ves sin disfraz. No quería tu ayuda, quería control. Pero si eso ya te parece difícil de manejar, lo que viene después pone a prueba algo aún más profundo en ti. Porque hay personas que no te manipulan, no te usan de forma evidente, pero hacen algo igual de destructivo. No hacen nada. Y eso también puede destruirte por dentro, porque hay una forma de desgaste que no viene del conflicto, sino de la pasividad, y es silenciosa, lenta, casi invisible al principio, pero cuando te das cuenta, ya te ha consumido más de lo que imaginabas. Aquí es donde aparece la quinta persona que no merece tu ayuda, aquella que no está dispuesta a hacer su parte. Y esto es más común de lo que crees, pero se disfraza muy bien, porque esta persona no rechaza tu ayuda, la acepta con entusiasmo, escucha tus consejos, asiente con la cabeza, dice que quiere cambiar, incluso te agradece. Y por un momento tú sientes que estás marcando una diferencia, pero luego pasa algo, no hace nada, no aplica lo que le dijiste, no toma decisiones, no da pasos reales. Y cuando vuelve a ti, vuelve exactamente al mismo punto, con las mismas palabras, los mismos problemas, las mismas excusas, y ahí empieza el ciclo. Tú explicas otra vez, te involucras otra vez, inviertes más tiempo, más energía, más paciencia, esperando que ahora sí ocurra el cambio, pero no ocurre, porque en el fondo no hay compromiso, solo hay intención superficial, solo hay deseo sin acción. Y el problema es que la vida no cambia con deseos, cambia con decisiones. Esta dinámica es peligrosa porque te da una falsa sensación de progreso. Parece que algo se está moviendo, pero en realidad todo está estancado. Es como correr en una caminadora emocional. Te cansas, avanzas en esfuerzo, pero no en resultados. Y cuanto más inviertes, más difícil se vuelve detenerte, porque ya has dado demasiado como para aceptar que no está funcionando. Pero aquí viene la verdad que pocos quieren aceptar. No puedes ayudar a alguien que no se ayuda a sí mismo. Puedes acompañar, guiar, apoyar,
pero no puedes caminar por otro. No puedes hacer el trabajo interno que le corresponde. No puedes construir disciplina, voluntad o responsabilidad en alguien que no quiere desarrollarlas. Y cuando intentas hacerlo, lo único que consigues es agotarte mientras el otro permanece igual. Jesús mismo mostró esto de forma clara, aunque muchos no lo notan. Antes de sanar, preguntaba. Antes de intervenir, observaba la disposición. No imponía transformación, la invitaba. Porque el cambio real solo ocurre cuando la persona participa activamente en él. Sin esa participación, cualquier ayuda se convierte en un parche temporal que tarde o temprano se rompe. Y aquí es donde muchas personas buenas caen en una trampa emocional muy fuerte. Confunden paciencia con tolerancia infinita. Confunden amor con sacrificio unilateral. Confunden esperanza con negación. Y mientras siguen esperando que el otro cambie, la vida pasa y el desgaste se acumula. Porque ayudar a alguien comprometido multiplica tu energía, pero ayudar a alguien pasivo la drena. Uno te impulsa, el otro te hunde. Uno construye contigo, el otro depende de ti. Y esa diferencia, aunque parezca sutil al inicio, con el tiempo se vuelve abismal. Y lo más duro no es aceptar que la otra persona no cambia, es aceptar que tú tienes que dejar de intentarlo de la misma manera. Que tu insistencia no está ayudando, está perpetuando. Que tu presencia constante está evitando que el otro enfrente las consecuencias necesarias para despertar. Por eso, el amor maduro también sabe retirarse cuando no hay reciprocidad en el esfuerzo. No como castigo, sino como verdad. No como rechazo, sino como límite. Porque a veces lo único que puede provocar un cambio real en alguien es sentir el peso de su propia inacción sin que tú lo amortigües. Y justo cuando empiezas a entender esto, aparece otro tipo de persona que complica aún más las cosas. Porque no solo no hace su parte, sino que además te hace sentir pequeño mientras tú sigues dando, y eso puede ser incluso más destructivo. Y cuando alguien no solo recibe de ti sin dar nada a cambio, sino que además te hace sentir menos mientras lo hace, algo dentro de ti empieza a romperse. No de golpe, no de forma dramática, sino poco a poco, como una gota constante que cae sobre una piedra hasta desgastarla. Y ahí aparece la sexta persona que no merece tu ayuda, aquella que te critica, te menosprecia, pero aún así espera que estés cuando te necesita. Esta es una de las dinámicas más confusas, porque mezcla dos fuerzas opuestas, rechazo y dependencia. Por un lado, esa persona invalida lo que haces, minimiza lo que eres, señala tus errores, ignora tus logros, pero por otro lado, cuando le conviene, cuando la vida aprieta, cuando necesita algo, ahí sí te busca. Y lo hace como si nada hubiera pasado, como si todas esas heridas que te dejó no existieran y tú te quedas en medio dudando. Porque una parte de ti recuerda todo lo que te ha hecho sentir, pero otra parte sigue queriendo hacer lo correcto. Y entonces aparece la pregunta silenciosa: ¿y si esta vez es diferente? Pero no lo es, porque el problema no es la situación, es la actitud. Y una actitud que no respeta no cambia solo porque necesita algo. Cada vez que ayudas a alguien que te menosprecia, refuerzas una idea peligrosa, que pueden tratarte mal y aún así contar contigo, que tu dignidad es flexible, que tu valor depende de cuánto estás dispuesto a aguantar. Y con el tiempo eso no solo afecta cómo te ven los demás, afecta cómo te ves tú. Por eso el amor verdadero no se construye desde la humillación. Puedes perdonar, sí. Puedes soltar el resentimiento, sí.
pero no puedes ignorar el patrón, no puedes fingir que no duele, no puedes seguir presente como si el respeto fuera opcional. Porque en el momento en que aceptas eso, dejas de cuidarte. Y justo cuando crees que ya has visto lo más difícil, aparece una herida aún más profunda. Porque hay personas que no solo te fallan, te traicionan. Y no hablo de errores pequeños. Hablo de ese tipo de traición que quiebra la confianza, que te deja preguntándote cómo no lo viste venir, que te hace dudar incluso de tu propia intuición. Esa es la séptima persona que no merece tu ayuda, la que te ha traicionado y no muestra arrepentimiento genuino. Aquí hay una distinción que cambia todo, porque perdonar no es lo mismo que confiar. Puedes liberar el rencor, puedes dejar de cargar con el odio, pero eso no significa que debas volver a abrir la misma puerta. Porque la confianza no se reconstruye con palabras, se reconstruye con evidencia, con tiempo, con coherencia, con cambio real. El problema es que muchas personas confunden un lo siento con transformación. Y no es así. Las palabras son fáciles, el cambio es costoso. El arrepentimiento verdadero se nota en el comportamiento, en la responsabilidad, en la paciencia para reparar el daño causado. Pero cuando eso no existe, cuando solo hay prisa por volver a lo de antes sin hacer el trabajo, entonces no hay base para reconstruir nada. Y si tú ignoras eso, si decides confiar sin señales reales de cambio, no estás siendo bueno. Estás siendo vulnerable en el peor sentido, porque le enseñas a esa persona que puede cruzar tus límites y luego volver sin consecuencias. Y eso no es amor, eso es permitir que el ciclo se repita. Pero incluso esto puede volverse más complejo, porque hay situaciones donde el problema supera lo emocional y entra en algo mucho más serio. Algo que no puedes resolver con paciencia, ni con consejos, ni con amor por sí solo. Ahí aparece la octava persona que no merece tu ayuda. Aquella que está atrapada en patrones destructivos, pero se niega a buscar ayuda profesional. Y aquí es donde muchas personas se pierden por completo, porque aman tanto, que creen que su amor es suficiente, que si están ahí, si acompañan, si sostienen, podrán salvar al otro. Pero hay heridas que necesitan más que cariño. Hay problemas que requieren intervención real, terapia, tratamiento, estructura. Y cuando la persona se niega a eso, te arrastra a un terreno donde no tienes herramientas. Intentas contener lo que no puedes controlar. Intentas arreglar lo que no depende de ti. Y mientras más lo intentas, más te hundes tú también. Aquí aparece algo muy peligroso, la codependencia. Empiezas a vivir pendiente del otro. Tu estado emocional depende del suyo. Tus decisiones giran en torno a su problema. Y sin darte cuenta, desapareces de tu propia vida. Por eso, en estos casos, el acto más amoroso no siempre es quedarte que te linte. A veces es poner una condición clara: estoy contigo, pero no puedo ser tu única solución, porque si no hay disposición a buscar ayuda real, tu presencia solo retrasa lo inevitable. Y finalmente llegamos a la novena persona, la más sutil, la más incómoda, la más difícil de confrontar, porque esta persona no solo usa tu bondad, usa tu fe en tu contra. Utiliza tus valores para manipularte. Te habla de perdón cuando quiere evitar consecuencias. Te habla de amor cuando quiere que toleres lo intolerable. Te hace sentir que poner límites es fallarle a Dios, cuando en realidad es lo único que te está protegiendo. Y esto duele de una forma distinta, porque toca algo sagrado en ti. Te confunde, te hace dudar. Pero aquí necesitas una claridad absoluta.
Nada que te destruya viene de Dios. Nada que te esclavice es amor verdadero. Nada que te obligue a negar tu dignidad es voluntad divina. La fe auténtica no te debilita, te fortalece, no te somete, te libera, no te usa, te guía. Y cuando alguien intenta distorsionarla para controlarte, no está hablando desde la verdad. Está usando lo sagrado como herramienta. Después de todo esto, la pregunta no es a quién debes dejar de ayudar. La pregunta es cómo vas a empezar a amarte mejor. Porque el problema nunca fue tu capacidad de dar. Fue no saber dónde, cuándo y a quién. Y ahora lo ves. Ahora entiendes por qué estabas cansado. Por qué algunas relaciones te drenaban. Por qué dabas tanto y recibías tan poco. Pero aquí está lo más importante. Esto no se trata de cerrarte, se trata de elegir mejor, de dirigir tu amor hacia donde puede florecer, hacia personas que sí valoran, que sí responden, que sí crecen contigo, porque esas personas existen y cuando empiezas a invertir en ellas, todo cambia, tu energía vuelve, tu paz regresa, tu amor deja de doler y empieza a construir. Y tal vez, solo tal vez, por primera vez, en mucho tiempo, entiendes que ayudar no siempre es acercarse. A veces es saber cuándo dar un paso atrás, y algo que casi nadie te dice sobre la Cuaresma. No en los sermones habituales, no en los programas religiosos, y mucho menos en el ruido del mundo moderno. Pero si estás viendo este video, quizás no sea casualidad. Quizás llegaste aquí porque algo dentro de ti, una inquietud, un recuerdo, una preocupación silenciosa por tu familia, te trajo hasta este momento. Y lo que voy a decirte ahora puede parecer extraño al principio, pero cuanto más lo escuches, más sentido tendrá. Porque existe una batalla espiritual silenciosa que está ocurriendo dentro de muchas familias. Y el enemigo no está apuntando primero a los jóvenes. Ni siquiera a los padres, está apuntando a ti, al abuelo, a la abuela, a la generación que ya vivió suficiente para comprender lo que realmente importa. Puede sonar sorprendente, pero hay una razón profunda detrás de esto. El enemigo sabe algo que muchos abuelos han olvidado. Sabe que cuando un abuelo despierta espiritualmente, cuando decide volver a ocupar su lugar dentro de la familia, cuando levanta su voz en oración por sus nietos, algo en el mundo espiritual cambia. De repente, la historia de una familia comienza a moverse en otra dirección, y eso es precisamente lo que el enemigo no puede permitir. Por eso, durante años, quizás décadas, el mundo ha estado susurrando la misma mentira al oído de millones de abuelos. Tu tiempo ya pasó, ya hiciste lo que tenías que hacer, ahora solo descansa. Pero lo que parece descanso, en muchos casos, ha sido una retirada silenciosa de la batalla más importante de todas. Y aquí es donde la historia se vuelve inquietante. Porque cuando un abuelo abandona su lugar espiritual, algo más sucede. No solo se pierde una voz sabia dentro de la familia, no solo desaparece una presencia de fe, se abre un vacío. Y en el mundo espiritual, los vacíos nunca permanecen vacíos por mucho tiempo. Algo siempre los llena. A veces es la indiferencia, a veces es la confusión y otras veces algo mucho más oscuro. Por eso, durante años de ministerios, sacerdotes, exorcistas y hombres de oración han observado un patrón que se repite una y otra vez dentro de las familias. Cuando todavía hay un abuelo que ora activamente por su descendencia, las cosas cambian. Pero cuando ese abuelo se rinde, cuando deja de orar, cuando cree que su voz ya no importa, la protección espiritual de esa familia comienza a debilitarse de maneras que muchos ni siquiera comprenden. Yo mismo lo descubrí de una forma que jamás olvidaré. Y lo que ocurrió aquella noche todavía me produce un escalofrío cuando lo recuerdo. Porque fue en medio de un ministerio de liberación,
uno de esos momentos donde el dolor humano se encuentra cara a cara con la batalla espiritual, cuando conocí a una mujer de 72 años. Sus manos estaban arrugadas por décadas de trabajo y oración. Su cabello era completamente blanco. Pero lo que más me impresionó fueron sus ojos. Había algo en ellos, una mezcla de cansancio, amor y una historia espiritual que llevaba toda una vida escribiéndose. La llamaré María para proteger su intimidad. Y cuando se sentó frente a mí, pensé que venía por sí misma. Pero no, venía por su hijo, un hombre de 48 años que había caído profundamente en una adicción destructiva. Había abandonado la fe, había roto su relación con la familia y parecía haber desaparecido en una oscuridad de la que nadie sabía cómo sacarlo. María me miró en silencio durante unos segundos. Luego dijo algo que jamás olvidaré. Algo que cambió completamente mi manera de entender el papel de los abuelos dentro de la vida espiritual de una familia. Me dijo: Padre, dejé de orar por él hace 3 años. 3 años. 3 años de silencio espiritual dentro de una madre, dentro de una abuela, dentro de una mujer que durante décadas había sido la columna de oración de su familia. Al principio pensé que había entendido mal. Así que le pregunté con cuidado por qué había dejado de orar. Y su respuesta fue tan honesta que me dejó sin palabras. Me dijo: sentí que Dios ya no me escuchaba, sentí que ya era demasiado vieja, que mis oraciones ya no servían para nada. Y en ese momento comprendí algo aterrador. No era la adicción del hijo lo más inquietante. No era la oscuridad que estaba destruyendo su vida. Lo verdaderamente inquietante era la mentira que había logrado entrar en el corazón de esa mujer. La mentira de que la oración de un anciano pierde valor. Esa es una de las mentiras más peligrosas de nuestro tiempo. Y curiosamente, casi nadie habla de ella, porque cuando revisas las escrituras con atención, descubres algo completamente diferente. Descubres que Dios nunca presenta la edad como una debilidad espiritual, todo lo contrario. En el libro de Job encontramos una frase que muchos pasan por alto demasiado rápido. Dice: en los ancianos está la sabiduría y en la larga vida el entendimiento. Eso no es poesía religiosa, es una afirmación teológica. Significa que el tiempo vivido no debilita la capacidad espiritual, la profundiza. Cada sufrimiento vivido, cada pérdida, cada oración repetida durante décadas, todo eso forma algo dentro de una persona que ningún joven puede imitar todavía. Una autoridad espiritual que solo se forma con los años. Por eso San Pablo, cuando escribe a Tito, no dice a los ancianos que se retiren, no dice que se aparten, les dice exactamente lo contrario. Les pide que se conviertan en modelos vivos de fe, de paciencia, de amor y de fortaleza para las generaciones que vienen detrás. En otras palabras, la Biblia nunca presenta la vejez como el final de la misión espiritual. La presenta como el momento donde esa misión alcanza su forma más profunda. Pero entonces surge una pregunta inquietante. Si eso es lo que enseña la Escritura, ¿por qué tantos abuelos hoy viven convencidos de que su tiempo espiritual ya terminó? La respuesta no es cómoda, pero es necesaria, porque el enemigo entiende algo que muchas familias han olvidado. Un abuelo que ora por sus nietos se convierte en una muralla espiritual que no es fácil derribar. Y cuanto más tiempo lleva esa persona caminando con Dios, más peso tiene esa intercesión. Esto no es una metáfora bonita, es algo que hombres de oración han observado durante siglos. Monjes, sacerdotes, exorcistas, todos coinciden en algo curioso. Cuando una familia todavía tiene un abuelo o una abuela orando activamente por ella, la batalla espiritual cambia. Pero cuando esa voz desaparece, la oscuridad encuentra menos resistencia.
Recuerdo una conversación con un hombre que pasó más de 30 años viviendo en un monasterio en el norte de España. Mi propio tío, el hermano Esteban. Un hombre que pasó décadas en silencio, oración y contemplación. Una vez me dijo algo que en aquel momento me pareció exagerado, pero con los años entendí que tenía más razón de la que yo imaginaba. Me dijo, cuando un abuelo reza el rosario por sus nietos, está levantando una muralla espiritual que el infierno no puede derribar fácilmente. No lo decía como una metáfora, lo decía como alguien que había pasado décadas observando cómo la oración transforma historias familiares enteras. Y cuando empecé a trabajar más profundamente en el acompañamiento espiritual de familias, comencé a ver exactamente lo mismo. En situaciones de crisis familiar, de opresión espiritual o de conflictos que parecían no tener explicación, siempre hacía la misma pregunta. Una pregunta que al principio parecía extraña, pero que con el tiempo se convirtió en una de las más importantes que podía hacer. Preguntaba, ¿hay algún abuelo que todavía esté orando activamente por esta familia? Y las respuestas revelaban algo sorprendente. Cuando la respuesta era sí, siempre había una especie de resistencia espiritual dentro de la familia, algo que impedía que la oscuridad avanzara completamente. Pero cuando la respuesta era no, cuando ya nadie estaba ocupando ese lugar, el panorama espiritual era completamente distinto. Y aquí es donde todo cambia, porque si lo que estamos diciendo es cierto y siglos de tradición espiritual indican que lo es, entonces la posición espiritual del abuelo dentro de una familia no es un detalle menor. No es un papel decorativo. Es una de las posiciones más estratégicas dentro de la batalla espiritual de una familia. Pero hay un problema que se ha ido instalando silenciosamente durante las últimas décadas. Y es que millones de abuelos han sido convencidos de que su papel ahora es desaparecer lentamente del centro espiritual de la familia. El mundo moderno les dice que su lugar es el sillón frente al televisor, que su tiempo de influencia ya pasó, que ahora deben quedarse en silencio mientras las nuevas generaciones deciden su propio camino. Pero si esa idea es una mentira, entonces estamos frente a algo mucho más serio, porque significa que muchas familias están perdiendo su primera línea de defensa espiritual sin siquiera darse cuenta. Y si eso es cierto, entonces la Cuaresma de este año podría ser mucho más importante de lo que imaginas. Porque hay algo curioso en los tiempos espirituales. A veces Dios no pide cosas complicadas, no pide gestos imposibles, no pide sacrificios extraordinarios. A veces pide algo mucho más simple, pero también mucho más incómodo. Pide que alguien vuelva a ocupar el lugar que abandonó. Y eso es exactamente lo que muchos abuelos están siendo llamados a hacer en esta Cuaresma. Volver a su lugar, no como espectadores, no como recuerdos del pasado, sino como intercesores activos por el futuro espiritual de su familia. Y aquí es donde la historia toma un giro inesperado, porque durante años muchos han pensado que el papel espiritual más importante dentro de una familia pertenece a los padres. Pero en muchas ocasiones la historia demuestra algo diferente. Los padres están ocupados, están cansados, están distraídos por 1000 preocupaciones del mundo moderno. Pero los abuelos poseen algo que las generaciones más jóvenes todavía no tienen: tiempo vivido, fe probada, oraciones acumuladas durante décadas. Y cuando esas tres cosas se unen, algo poderoso comienza a ocurrir. Pero todavía no hemos llegado a lo más importante, porque si Dios realmente está llamando a los abuelos a despertar espiritualmente durante esta Cuaresma, entonces surge una pregunta inevitable. ¿Qué significa eso en términos prácticos? ¿Qué se supone que debe hacer un abuelo que quiere volver a ocupar ese lugar espiritual dentro de su familia? No estamos hablando de teorías,
No estamos hablando de ideas abstractas. Estamos hablando de acciones concretas, cosas específicas que pueden comenzar hoy mismo. Y sorprendentemente, no son 5 cosas complicadas. Son 5 gestos sencillos, pero cada uno de ellos tiene un peso espiritual enorme. 5 decisiones que pueden cambiar completamente la atmósfera espiritual de una familia. 5 pasos que, cuando se practican con fidelidad durante estas semanas de Cuaresma, comienzan a producir algo que muchas familias llevan años esperando sin saberlo. Pero hay algo importante que debes entender antes de escuchar el primero de esos pasos. Porque lo que voy a decir ahora puede parecer demasiado simple al principio. Tan simple que algunas personas lo descartan sin pensar demasiado. Sin embargo, curiosamente, es el paso que más resistencia genera. El paso que el enemigo más intenta evitar. El paso que ha sido abandonado silenciosamente por millones de personas durante las últimas décadas. Y lo que lo hace tan poderoso es que comienza con algo que el mundo moderno casi ha olvidado. Comienza con volver a arrodillarse. Y lo que ocurre cuando un abuelo vuelve a arrodillarse es algo que muy pocas personas imaginan. Pero aquí es donde muchos se detienen antes de empezar. Porque cuando escuchan la palabra arrodillarse, inmediatamente piensan en el dolor de las rodillas, en la edad, en el cuerpo, cansado después de tantos años. Y entonces aparece la primera resistencia silenciosa. Padre, tengo 70 años. Padre, tengo artritis. Padre, ya no tengo la fuerza de antes. Y todo eso puede ser verdad. Pero curiosamente, cuando uno mira más profundo, descubre que el verdadero obstáculo muchas veces no está en el cuerpo, sino en el corazón. Porque durante años el mundo ha ido convenciendo lentamente a muchos abuelos de que su oración ya no cambia nada, de que su voz ya no tiene peso, de que su tiempo espiritual ya pasó. Y cuando alguien cree esa mentira durante demasiado tiempo, deja de arrodillarse, no porque no pueda, sino porque siente que ya no vale la pena hacerlo. Sin embargo, la historia de la fe cristiana está llena de ejemplos que dicen exactamente lo contrario. Recuerdo a un viejo sacerdote que conocí en mis primeros años de ministerio, el padre Rodrigo. Cuando lo visité por última vez antes de su muerte tenía más de 80 años. Caminaba lentamente. Su cuerpo estaba débil y su voz apenas se escuchaba. Pero cuando entré en su pequeña habitación, encontré algo que jamás olvidaré. Estaba arrodillado en el suelo frío de su celda, con las manos extendidas sobre una fotografía familiar. No era su familia, no conocía a esas personas. Alguien le había dejado esa foto la noche anterior pidiéndole oración. 80 años de vida y todavía arrodillado en silencio, intercediendo por una familia que ni siquiera conocía. Cuando le pregunté por qué hacía eso, me miró con una serenidad que solo tienen los que han vivido mucho con Dios y dijo algo que nunca se borró de mi memoria. Porque mientras mis rodillas toquen el suelo, el infierno sabe que todavía no me he rendido. Y esa frase revela algo que el mundo moderno ha olvidado completamente. La posición del cuerpo en la oración no es un detalle decorativo. En la Biblia, arrodillarse es el lenguaje físico de la rendición total ante Dios. Es una declaración silenciosa que dice: Señor, yo no controlo todo, pero confío en que tú sí. Cuando un abuelo se arrodilla por sus nietos, está haciendo algo mucho más profundo que simplemente rezar palabras. Está reclamando espiritualmente la vida de esos niños ante Dios. Está diciendo en el mundo invisible que su familia no está abandonada, que hay alguien intercediendo, que hay alguien que todavía se mantiene firme en la brecha. Por eso el primer paso de esta Cuaresma es tan simple que casi parece demasiado pequeño. 1 minuto al día. Solo 1 minuto. Arrodillado si puedes, o con el corazón arrodillado si el cuerpo ya no responde.
un minuto diciendo en voz baja el nombre de cada nieto, nombrándolos uno por uno delante de Dios. Y aunque parezca algo pequeño, ese minuto puede convertirse en una grieta por donde entra la gracia en una familia entera. Pero apenas comenzamos, porque después de ese primer paso aparece el segundo. Y curiosamente, este segundo paso no tiene que ver con el silencio, tiene que ver con romperlo. Vivimos en una época donde las familias han aprendido a callar cuando se trata de la fe. No por maldad, sino por incomodidad. Los padres evitan hablar de Dios para no discutir con sus hijos adolescentes. Los hijos adultos evitan hablar de Dios para no incomodar a sus parejas. Y poco a poco se instala algo peligroso en la casa. Un silencio espiritual. Un silencio que parece respetuoso, pero que en realidad crea un vacío. Y como dijimos antes, los vacíos nunca permanecen vacíos por mucho tiempo. Algo siempre los llena. Por eso la segunda cosa que Dios pide a muchos abuelos esta Cuaresma es romper ese silencio con una valentía sencilla. No con discursos largos ni con sermones incómodos, con algo mucho más poderoso, historias. Los nietos necesitan escuchar de la boca de sus abuelos cuándo Dios fue real en sus vidas. Necesitan escuchar cómo sobrevivieron a momentos difíciles, cómo una oración cambió una situación imposible, cómo la fe sostuvo la familia cuando todo parecía derrumbarse. Porque cuando un abuelo cuenta una historia de fe, no está transmitiendo solo información, está transmitiendo identidad. Y aquí es donde muchas familias descubren algo inesperado. Los nietos escuchan a sus abuelos de una manera distinta. No los ven como figuras de autoridad que imponen reglas, los ven como testigos de una vida entera. Por eso una sola frase dicha en el momento correcto puede quedarse grabada en el corazón de un niño durante toda su vida. Pero después de arrodillarse, después de romper el silencio, aparece algo mucho más difícil. Algo que muchos preferirían evitar. La tercera cosa que Dios pide esta Cuaresma es perdonar lo que todavía no se ha perdonado. No los pequeños desacuerdos del pasado, no los malentendidos que el tiempo ya borró. Estamos hablando de esas heridas profundas que se han quedado en silencio dentro del corazón durante años. Un hijo que decepcionó, un hermano con quien se rompió la relación, una injusticia familiar que nunca se resolvió. Esas heridas que uno aprende a esconder detrás de la rutina diaria, pero que siguen viviendo dentro del alma como raíces invisibles. Lo que muchos no saben es que el resentimiento no se queda encerrado dentro de quien lo siente. De alguna manera misteriosa, se filtra en el ambiente espiritual de la familia. Se convierte en una tensión que los nietos perciben sin saber explicarla. Por eso Jesús habló con tanta claridad sobre el perdón, no como un gesto sentimental, sino como una liberación espiritual. Cuando un abuelo perdona algo que llevaba décadas guardando, algo se rompe en el mundo invisible. Una cadena cae, una puerta se abre. Y cuando esa puerta se abre, aparece el cuarto paso. Convertirse en el intercesor del linaje. No solo de los problemas presentes, sino de toda la historia familiar. Interceder por los errores del pasado, por las luchas del presente y por las decisiones que las futuras generaciones todavía no han tomado. En la tradición antigua, el anciano de la familia tenía exactamente ese papel. Era el guardián espiritual de la historia familiar, el que recordaba a Dios cada nombre del linaje, el que se ponía delante del Señor diciendo: aquí está mi familia, Señor, no la abandones. Muchos abuelos ya hacen esto sin saber que tiene un nombre. Cada noche repiten los nombres de sus hijos y nietos antes de dormir. Cada mañana piden protección para ellos. Cada vez que escuchan una mala noticia, levantan una oración inmediata. Eso es intercesión. Eso es convertirse en el escudo espiritual de una familia. Pero todo esto conduce finalmente al quinto paso, el más importante de todos, el que cambia completamente la forma en que un abuelo mira su propia vida,
aceptar que la mayor herencia que dejará no es material, es espiritual. El mundo insiste en medir el legado con dinero, propiedades y bienes acumulados. Pero cuando uno acompaña a personas en los últimos momentos de su vida, descubre algo muy distinto. He visto hombres ricos partir dejando familias divididas. Y he visto personas humildes partir dejando familias profundamente unidas. La diferencia nunca estaba en el banco, estaba en el alma. Un abuelo puede dejar algo mucho más poderoso que una casa o una cuenta de ahorros. Puede dejar una memoria espiritual. Puede dejar el recuerdo de alguien que oraba, que bendecía, que hablaba de Dios con naturalidad. Y ese tipo de herencia no se divide cuando alguien muere, se multiplica. Quizás por eso cuando un abuelo pone su mano sobre la cabeza de un nieto y dice una oración sencilla, algo invisible ocurre. Tal vez el niño no lo entiende en ese momento. Tal vez incluso se avergüenza un poco delante de sus amigos. Pero años después, cuando la vida se vuelve difícil, ese recuerdo vuelve. Y de repente esas palabras se convierten en una brújula interior. Así es como muchas vocaciones nacen. Así es como muchas vidas cambian de dirección. No por grandes discursos, sino por gestos pequeños repetidos durante años. Por eso, si llegaste hasta aquí, quizás no fue casualidad. Quizás esta Cuaresma no llegó a tu vida solo como una tradición más del calendario. Quizás llegó como una invitación silenciosa a volver a tu lugar espiritual dentro de tu familia. No como alguien del pasado, sino como alguien que todavía tiene un papel decisivo en el futuro de los que vienen detrás. Porque al final de todo, cuando pase el tiempo y la vida avance, tus nietos probablemente no recordarán cuánto dinero dejaste ni cuántas cosas acumulaste, pero recordarán algo mucho más profundo. Recordarán si hubo alguien en la familia que oraba por ellos. Y muchas veces ese alguien fue el abuelo,